Faustino Catalina. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Saludos amigos, muy buenos días en este domingo 22 de julio de 2018 en el que nos detenemos como cada 7 días a esta hora en la actualidad religiosa de estas últimas jornadas en España y en el mundo. Este es el programa Iglesia Noticia que nos va a llevar hasta las 9 de la mañana, el momento en que llegará la Santa Misa desde Toledo. Un programa que hacemos hoy gracias a Enrique Gómez en el control de sonido y a Nacho de Gamón, Amparo Latre y Mateo González en la redacción y en la producción. Lo primero, nuestros titulares. Las iglesias de América Latina rezarán este domingo para expresar su cercanía y solidaridad con el pueblo de Nicaragua ante la crisis social y política que se vive en el país. El cardenal Brenes, presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, ha pedido una vez más el cese de la violencia desde los micrófonos de la cadena COPE. Encuentro en Ávila de los obispos y vicarios de la Iglesia en Castilla. Los cardenales Osoro y Cañizares recuerdan que sin libertad religiosa no existe libertad auténtica y que los poderes públicos ignoran los beneficios de la enseñanza religiosa en la educación. La Hermandad Obrera de Acción Católica ha denunciado las situaciones de injusticia que viven los trabajadores en desempleo y con contratos temporales y precarios. 9.000 personas de 81 países han participado en Fátima en el Encuentro Internacional de los Equipos de Nuestra Señora. La exposición Mons Dei de las Edades del Hombre ha recibido 50.000 visitantes en los 2 meses desde su apertura. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Una semana más, la actualidad de estas últimas jornadas nos lleva en primer lugar hasta Nicaragua. El país centroamericano lleva ya 3 meses de protestas y en las últimas semanas el gobierno del sandinista Daniel Ortega ha recrudecido la represión contra los manifestantes y la Iglesia, que está actuando como mediadora, está ahora en el punto de mira de los paramilitares. Recordamos que el pasado domingo el coche en el que viajaba el obispo de Estelí, el salesiano Juan Abelardo Mata, fue tiroteado tras celebrar misa. El prelado, que salió ileso, tuvo que refugiarse en una vivienda particular. El presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, el cardenal Leopoldo Brenes, ha pedido una vez más el cese de la violencia desde los micrófonos de la cadena COPE. Desde aquí anunció la convocatoria de una jornada de oración y de ayuno para fortalecer la fe y el ánimo del pueblo nicaragüense. Nos recuerda sus declaraciones Mateo González. Buenos días. Buenos días. El presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, el cardenal Leopoldo Brenes, se ha mostrado firmemente partidario del diálogo como única vía de solución pacífica para una salida de la crisis que está viviendo el pueblo nicaragüense, y ha vuelto a pedir que cese la violencia. En una entrevista en El Espejo de COPE, el prelado ha recordado que la Iglesia en Nicaragua cuenta con el apoyo del Papa Francisco en esta opción por el diálogo y la reconciliación. A veces da la impresión, ¿verdad?, que es difícil, pero sin embargo creo que siempre en los momentos de conflicto, en los momentos de tensiones, siempre hay que poner esa gotita de confianza y de esperanza que es el diálogo. El Papa Francisco en 3 ocasiones nos ha animado a mantenernos en el diálogo. El día 30 tuve la dicha de entrevistarme con él y él me animaba pues a no dejar esto porque es la única vía, y nosotros por eso como Conferencia Episcopal seguimos apostando al diálogo, aunque el camino es bastante turbulento. El también arzobispo de Managua aseguraba además que los conflictos de los últimos meses han dividido a muchas familias y que el país corre el riesgo de sufrir una fractura social difícil de reconstruir. Por ello, el cardenal Brenes considera que para la Iglesia la prioridad en los próximos años es trabajar para lograr la reconciliación social. Y hay muchas familias divididas, una familia de 4 personas, a veces están 2 y 2 ahí tensionadas, ¿verdad? Y creo que es un trabajo que nos espera. Hoy creo que la columna vertebral de nuestro sínodo para los próximos 10 años, cuando termine todo este conflicto, tendrá que ser la reconciliación, ¿verdad? Porque va a ser un trabajo muy largo, porque esas heridas que se dan a veces son muy, muy difíciles de curar. Siempre queda ahí esa seña que por mucho trabajo que hagamos, siempre tendremos una lucha grande contra esa situación. Más allá de estos deseos, la realidad está siendo muy difícil para los cristianos. El testimonio más desgarrador que nos ha llegado desde el país centroamericano es el del sacerdote Augusto Gutiérrez. Es el párroco de Monimbó, un barrio al sur de Masaya, a unos 30 kilómetros de la capital. Fue atacado esta semana por los paramilitares con armamento pesado durante 4 horas. Así se lo contaba Expósito en la tarde de COPE.
están también profanando las iglesias y destruyendo la vida. Los muchachos están defendiéndose. Nosotros hemos dado la cara porque es injusto lo que el gobierno está haciendo. Esto es genocidio, no tiene otro nombre. La gente se defiende con lo que puede, piedras, barricadas. Ellos están empecinados en celebrar el 19 de julio sobre la sangre del pueblo, y eso no puede ser. No pueden seguir gobernando sobre los muertos, mandando a matar. Eso no tiene sentido. Y Monimbó es un barrio también con una valentía muy grande. Ellos han mantenido las trincheras para defenderse de los ataques, pero ahora el gobierno está matando. No los dejen morir, no los dejen. Por favor, intervengan, hagan algo. Desde todo el mundo continúan llegando muestras de solidaridad con la Iglesia nicaragüense. Junto con el mensaje de la Conferencia Episcopal Española de la semana pasada, los obispos colombianos han mostrado su cercanía y desean que los pastores nicaragüenses continúen proclamando con valentía la dignidad de la persona humana y denunciando los atentados contra la misma. El cardenal hondureño Óscar Rodríguez Maradiaga ha advertido al presidente Ortega que los dictadores tarde o temprano no pueden seguir adelante. Volveremos más tarde en Iglesia Noticia, la actualidad internacional. Ahora repasamos las noticias aquí en España con Amparo Latre. Ávila ha acogido estos días el encuentro de obispos y vicarios de la Iglesia en Castilla. En esta cita, en la que han participado todos los obispos de las provincias eclesiásticas de Valladolid y de Burgos, los prelados han trabajado en diversos temas de interés para la región. Nos informa desde COPE Ávila, Ausi Rueda. Buenos días. Ávila ha sido sede estos días del encuentro anual de obispos y vicarios de las diócesis de Iglesia en Castilla, que agrupa las sedes episcopales castellano-leonesas, a excepción de las de Astorga y León. Monseñor García Burillo, obispo de Ávila, era el anfitrión del encuentro y quien recibía el pasado miércoles a todos los participantes, los arzobispos de Valladolid y Burgos, así como los prelados de Salamanca, Palencia, Osma Soria y Segovia, y el administrador apostólico de Ciudad Rodrigo. Junto a ellos, un grupo de vicarios episcopales de las diócesis mencionadas. El miércoles la jornada se dedicaba a trabajar sobre el último encuentro en Villagarcía y las perspectivas de trabajo para los futuros encuentros. Celebraban asimismo vísperas y Eucaristía en la Capilla de la Transverberación de Santa Teresa en el Convento de la Encarnación. El segundo día del encuentro, el pasado jueves, se trasladaron a la localidad de Madrigal de las Altas Torres, cuna de Isabel la Católica, donde visitaron el Convento de las Madres Agustinas, el que fuera el antiguo palacio, así como el templo parroquial de San Nicolás. La colaboración entre las diócesis castellanas es ya tradicional y además de estos encuentros periódicos de obispos y vicarios, son ya clásicos los encuentros de arciprestes en Villagarcía de Campos. Además, hay encuentros de diversos organismos de pastoral sectorial que se reúnen con frecuencia para abordar temas comunes, intercambiar experiencias y fomentar acciones conjuntas. El cardenal Carlos Osoro ha mantenido esta semana un encuentro con los empresarios madrileños. El arzobispo de Madrid ha participado en los foros de diálogo que organiza la patronal de esta región y ante ellos ha reflexionado sobre diferentes asuntos económicos y sociales y les ha invitado a sumarse a la cultura del encuentro COPE Madrid. Ana Palacios. Ayuda, eso es lo que el arzobispo de Madrid pedía a los empresarios madrileños, ayuda para construir la cultura del encuentro y del diálogo, cultura basada en la paz y en la reconciliación. Para ello, les decía, era necesario contar con personas valientes que arriesgan como hacen ellos día a día. Yo les pido ayuda desde lo que son empresarios. Salgamos donde están los hombres, donde están sus situaciones reales, donde están viviendo ellos. Estamos en una época nueva y necesita personas que se compliquen la vida como ustedes, pero también que arriesguen diciendo también la verdad a quienes construyen este mundo. Por eso les pedía que trabajasen pensando en el bien común. El criterio último y la motivación para su trabajo nunca debe ser el éxito personal, el beneficio material. Tiene que ser el compromiso por la verdad y la justicia para todos, por construir la cultura del encuentro. La riqueza, decía Osoro, no es mala, al revés, trae cosas buenas a las personas, especialmente si esta riqueza se genera fuera de los egoísmos. Seguimos hablando del cardenal Osoro, que ha recordado que sin libertad religiosa no existe libertad auténtica. Lo ha dicho durante su participación en un curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Allí estuvo Víctor Barona. Buenos días. Buenos días. El cardenal se ha referido sobre la posibilidad de que la asignatura de religión deje de contar para la nota media en los colegios.
Osoro ha defendido la libertad religiosa y de educación como garantes, dice, de una libertad auténtica. La expresión máxima de la libertad solamente se da cuando hay libertad religiosa y cuando hay libertad en educación. Sin libertad religiosa no existe libertad auténtica. El arzobispo de Madrid ha respondido así al anuncio del Ministerio de Educación que planea la creación de la asignatura obligatoria de valores cívicos y que la materia de religión no compute académicamente. Lo ha hecho en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander. Allí Carlos Osoro ha participado en la clausura de la 5ª edición de la Escuela de Humanidades, Metafísica y Mística Fernando Rielo con un discurso sobre la cultura del encuentro. El cardenal Antonio Cañizares ha señalado que los poderes públicos ignoran los beneficios de la enseñanza religiosa en la educación. Durante la inauguración de un curso de verano en la Universidad Católica de Valencia, el arzobispo ha denunciado que los planes del gobierno contra la escuela concertada y la enseñanza de la religión católica amenazan la libertad de enseñanza. COPE Valencia, Luis Agudo. Estamos ante una emergencia educativa en la que además hoy en España los poderes públicos ignoran lo que representa la enseñanza religiosa en la educación. Así lo indicaba esta semana el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, en el curso de verano de la Universidad Católica de Valencia dedicado al 20º aniversario de la encíclica Fides et Ratio de San Juan Pablo II. Un curso que arrancaba precisamente después del anuncio del gobierno de la reforma del sistema educativo, cuyos planes contra la escuela concertada y la enseñanza de la religión católica amenazan la libertad de enseñanza, algo que preocupa muy mucho a los obispos españoles, como también subrayó aquí en COPE el cardenal Cañizares, vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española. La Conferencia Episcopal, ningún tema ha ocupado tanto espacio en las ocupaciones y preocupaciones de los obispos como el tema de la educación. Nos preocupa por una sencilla razón, porque es que lo que anunciaba la señora ministra supone una quiebra de principios fundamentales, derechos fundamentales, de la libertad religiosa y la libertad de enseñanza, garantizados en nuestra Constitución. También advertía del relativismo como carcoma principal de la educación, ese relativismo que se ha hecho objeto de consenso ahora, donde tiene categoría de dominante la opinión más extendida. Ese relativismo tiene además consecuencias en la libertad, porque una libertad que no tiene referencias en la verdad es falsa, decía el cardenal. Así, una sociedad tolerante se asienta sobre la verdad que nos hace libres y, de lo contrario, camina hacia la intolerancia. Zaragoza celebró el miércoles que hace 700 años fue elevada a la dignidad de archidiócesis. El arzobispo Vicente Jiménez presidió una misa de acción de gracias en la Catedral del Salvador. En su Twitter, el arzobispo ha deseado que el centenario sea una ocasión privilegiada para dar gracias a Dios por el don y misterio de esta iglesia diocesana. COPE Zaragoza, Pilar López, buenos días. Buenos días. La archidiócesis de Zaragoza cumple 700 años. Desde entonces es la cabeza de todas las diócesis de Aragón, excepto de la de Jaca, que pertenece a la archidiócesis de Pamplona. Fue el Papa Juan XXII el que elevó a la diócesis de Zaragoza a rango de archidiócesis y sede metropolitana. Escuchamos al arzobispo de Zaragoza, Monseñor Vicente Jiménez. De ella dependen las otras diócesis sufragáneas de Aragón, incluso en tiempos cuando se concedió la bula también Pamplona y hasta Calahorra. Y es un motivo para dar gracias a Dios, para sentirnos miembros de esta diócesis, que es la nuestra, la de Zaragoza, y para corresponder hoy a las llamadas que el Señor nos hace, de ser una iglesia en salida, de puertas abiertas, de estar cerca de los que sufren, de los pobres, en definitiva de ser signo de un evangelio vivo y alegre. En la actualidad la componen 277 parroquias y 6 vicarios. Para celebrar este aniversario, el arzobispo don Vicente Jiménez celebró el pasado miércoles una especial liturgia en la sede de Zaragoza. Precisamente con motivo de este aniversario se han organizado diferentes actividades. A partir de septiembre se celebrarán conciertos de órgano en parroquias de la ciudad y una exposición sobre la belleza del martirio en el Alma Mater Museum de Zaragoza. Salamanca ha acogido esta semana la celebración de los cursos de verano de la Hermandad Obrera de Acción Católica, la OAC. Con el lema Ante el futuro, el trabajo, fraternidad y justicia han participado 300 personas de 42 diócesis. El presidente general de la OAC es Gonzalo Ruiz. Creemos en el papel estratégico de las organizaciones de trabajadores, pilares fundamentales de la democracia, y que mediante el diálogo social y la negociación colectiva, pues creemos que es como hay que ir construyendo una sociedad más justa. Como creyentes en Jesús de Nazaret y consecuentes con la doctrina social de la Iglesia, reafirmamos la centralidad de la persona humana y el derecho al trabajo decente en un mundo y en un futuro de un modelo de desarrollo que sea inclusivo, que sea solidario, que sea respetuoso en la casa común en la que todos vivimos. Básicamente, en estos días de convivencia, de oración, de reflexión y diálogo, pues hemos reafirmado la necesidad de estar comprometidos con aquellos que sufren las consecuencias de este
organización de la sociedad en la cual prima sobre todo pues el afán de lucro, el beneficio, y en donde los trabajadores pues son un instrumento más de todo este proceso. Esta semana se ha celebrado en Nueva York la reunión anual del Foro de Alto Nivel de Naciones Unidas. En esta ocasión, en el encuentro, se ha valorado cómo se están cumpliendo los objetivos marcados por la Agenda 2030 para crear un mundo más sostenible y con menos pobreza. En declaraciones a COPE, Cristina Linaje, que ha participado en el foro representando a Cáritas Española, explica la importancia de las organizaciones sociales vinculadas a la Iglesia. Y hay una preocupación de que 3 años después de la firma de los acuerdos de la Agenda 2030, los informes que emite tanto Naciones Unidas como el propio conocimiento que tenemos desde Cáritas por estar muy cercanos a esa realidad que conocemos y sentimos y vivimos de manera muy cercana, pues es la sensación de que no vamos al ritmo que deberíamos de ir a nivel internacional. Desde luego hay diferencias entre los países, hay países que van más avanzados, que tal vez han tomado este compromiso de una manera más seria y están impulsando políticas que están permitiendo avanzar en algunos aspectos de manera importante, pero el balance general es que hace falta más voluntad política, esto es clave, y ahí, también hace falta que desde los gobiernos se pueda escuchar más a las organizaciones de la sociedad civil, y dentro de las organizaciones sociales, pues las organizaciones de Iglesia. Más de 600 matrimonios de los equipos de Nuestra Señora están participando en el encuentro internacional que se celebra en el Santuario de Fátima, dedicado a la felicidad. En comunión con el Padre hay representantes de 81 países y se han reunido unas 9.000 personas entre matrimonios, conciliarios y viudos. Corresponsal en Portugal, Begoña Íñiguez, buenos días. Muy buenos días. 9.000 matrimonios, muchos de ellos latinoamericanos, pertenecientes al movimiento Los Equipos de Nuestra Señora, han participado esta semana en el Santuario Mariano Portugués de Fátima, en el encuentro internacional de su movimiento, que cuenta con 140.000 miembros distribuidos en 12.000 equipos en 81 países de los 5 continentes. Recordemos que Los Equipos de Nuestra Señora está dirigido por matrimonios organizados en equipos integrados de 4 a 6 parejas acompañadas por un sacerdote, y nacieron en París en 1947. El mexicano Ildefonso Vázquez es uno de los participantes en el Encuentro Internacional de Fátima. Profunda y la ilusión de que una vez terminado nuestro encuentro podamos ser portavoces en todo México, en toda América Latina y en todo el mundo de lo valioso y el tesoro que tenemos en Equipos de Nuestra Señora. Entre los 18.000 participantes estuvo también en Fátima el cardenal Peter Turkson, prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Integral Humano, quien ofreció una conferencia en la Basílica de la Santísima Trinidad sobre el tema Ecología Humana y Hermandad. Este verano nos vamos contigo de vacaciones. Te acompañamos con el mejor entretenimiento en Herrera en COPE. Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Con La Tarde, La Linterna, el partidazo de COPE, y los sábados a las 6 con Soy algo más que un cuerpo bonito y John Uriarte. Si en el fondo, ¿qué hay más bonito que compartir este ratito? Y las mejores historias con Urbano Canal y Bárbara Archilla en Cuento Contigo, los sábados y domingos de 7 a 8 de la tarde. Oye, Urbano, ¿cuento contigo? Cuenta conmigo. Es verano y en COPE no nos separamos de ti. También en cope.es, en redes en tu móvil. ¿Te lo vas a perder? Iglesia Noticia. COPE, estar informado. Y el repaso a la actualidad eclesial en el mundo nos lleva una vez más, en primer lugar, hasta el Vaticano. Allí el Papa presidió el jueves un consistorio público en el que se aprobó la canonización el próximo 14 de octubre del joven napolitano Nunzio Sulpricio, patrón de los inválidos y de quienes han sufrido algún accidente laboral. Nos informa desde Roma Ángeles Conde. Buenos días. Buenos días. El Papa Francisco retomó este jueves su actividad pública, por así decir, con la celebración de un consistorio ordinario. Julio es un mes más tranquilo, es el mes de vacaciones para el Papa, aunque no significa que esté descansando por completo, sino que su descanso se cifra en trabajar de puertas para adentro en el Vaticano. Este jueves, como decimos, anunció la fecha de la canonización del beato Nunzio Sulpricio, quien subirá a los altares como santo en la misma ceremonia que Pablo VI y Monseñor Óscar Romero. Será el 14 de octubre, en pleno Sínodo de los Jóvenes. Será, por tanto, un santo joven y laico, un modelo especialmente para los más jóvenes, pero Sulpricio es sobre
sobre todo patrón de los inválidos y de las personas que han sufrido un accidente laboral, porque él mismo padeció ambas cosas. Al quedar huérfano tuvo que soportar durante toda su vida el maltrato de uno de sus tíos, quien le sacó del colegio y le obligó a trabajar, pero a quien nunca guardó rencor. Nuncio sobrellevó este sufrimiento con gran fe y entereza, sobre todo en la enfermedad que le sobrevino como consecuencia de las duras condiciones laborales en la herrería de su tío. Este le obligó incluso a pedir limosna cuando ya padecía una grave infección en una pierna que incluso hizo que los vecinos de su pueblo lo repudiaran por miedo al contagio. El joven después fue trasladado a Nápoles gracias a otro de sus tíos. Permaneció 2 años convaleciente, mientras que no descuidó nunca el rezo del rosario e incluso impartió catequesis a niños pequeños. Finalmente no pudo recuperarse por completo y falleció con 19 años en Nápoles en 1836, donde se conservan sus reliquias en la parroquia de Santo Domingo, en el corazón de la ciudad. Nuncio fue beatificado por Pablo VI en 1963 y se le considera un ejemplo de cómo alcanzar la santidad a través de la enfermedad. El Papa ha enviado un mensaje a los jóvenes que participan hasta mañana en la Asamblea Trienal de los Jóvenes organizada por la Conferencia Episcopal de las Antillas, con el título «Los jóvenes transforman la familia caribeña». En el mensaje, Francisco le recuerda que para transformar deben ser jóvenes jóvenes, no jóvenes envejecidos. Cuéntanos más, Ángeles. Ha enviado este mensaje a través de un vídeo en el que les habla en español y les plantea una primera pregunta desafiante. ¿Sois jóvenes o jóvenes envejecidos?, dice el Papa. Porque si sois jóvenes envejecidos, insiste, no vais a poder hacer nada. Tenéis que ser jóvenes jóvenes, contar con la fuerza de la juventud para transformar. El Santo Padre les anima a ser inconformistas para poder cambiar la realidad a su alrededor y les recomienda que lo hagan a través de las indicaciones de Amoris Laetitia para llevar adelante a la familia, para transformar a la familia del Caribe, les asegura. Francisco también les invita a no olvidar el pasado, a cimentarse en las raíces. Escuchamos al Santo Padre. No se puede mirar al mañana sin mirar ayer. No se puede mirar el futuro sin reflexionar sobre el pasado. Ustedes se preparan para transformar algo que les fue dado por sus mayores. Ustedes reciben historia de ayer. Reciben tradiciones de ayer. Porque de la raíz viene la fuerza para seguir, les dice el Papa Francisco. Por eso concluye pidiéndoles que hablen con sus mayores para contar con el apoyo necesario para poder transformar el mundo. Gracias, Ángeles. Recordamos que el Papa Francisco ha pedido en un mensaje que el fútbol favorezca la cultura del encuentro, una cita que se va a celebrar en agosto en Río de Janeiro, que está organizada por la FIFA y por diferentes instituciones religiosas y que apuesta por la importancia del deporte para el ejercicio de la fraternidad y la solidaridad. Y en Iglesia Noticia es el momento para el comentario de nuestro colaborador Antonio Pelayo, que hoy se fija en las vacaciones del Papa Francisco. Buenos días, Antonio. Buenos días. Llevamos ya más de una semana sin noticias protagonizadas por el Papa Francisco. No hay razón alguna para alarmarse, puesto que se encuentra de vacaciones, aunque esta palabra, cuando se refiere a Bergoglio, es algo muy relativo. Pero aún sin aparecer públicamente, el Papa sigue muy presente en los medios de comunicación. Las opiniones sobre su persona y su acción son muy diversas y algunas contradictorias. En general, como demuestran los sondeos, se alaban sus gestos, su estilo de vida, su compromiso con las causas más nobles, su cercanía a los pobres, a los refugiados, a los enfermos. Pero no faltan las críticas, algunas de ellas muy duras. Un conocido comentarista español ha llegado a calificarle de impostor. Otros le tachan de populista o de comunista o le consideran oportunista y deseoso de notoriedad. Francisco conoce los juicios de sus detractores y no es que no les dé importancia, pero desde luego no le apartan ni un milímetro de la línea de actuación que se ha trazado. Le duelen más las críticas que germinan como cizaña en el campo de la Iglesia. Le hace sufrir que se le llame dictador y perseguidor de quienes no piensan como él y lo proclaman a los cuatro vientos. Hablo, por ejemplo, de algunos cardenales de todos conocidos. Como buen jesuita, Bergoglio practica todos los días el examen de conciencia y admite que comete errores, pero tiene el valor de pedir perdón y de enmendarse. Actitudes que algunos de los que le critican ignoran del modo más absoluto.
Desde Roma les ha hablado Antonio Peláez. Gracias, Antonio. La Universidad Santo Tomás de Santiago de Chile ha celebrado esta semana un Congreso Internacional de Filosofía Tomista. El encuentro se ha centrado este año en la aportación de este santo dominico al mundo de hoy. Corresponsal de Sudamérica, Ernesto Coco, buenos días. Hola, buenos días. Bajo el lema La naturaleza de las cosas, numerosos estudiosos e investigadores del tomismo del más alto nivel mundial se han congregado durante 3 días en la chilena Universidad Santo Tomás Santiago, donde se llevó adelante el 4º Congreso Internacional de Filosofía Tomista. Esta edición se ha referido a las relaciones entre la naturaleza y la acción. Ha contado con la participación de Serge Tomás Bonino, presidente de la Academia Pontificia de Santo Tomás de Aquino en el Vaticano, cuya conferencia Ser y actuar en el ángel ha sido muy destacada, al igual que la disertación Cómo considerar el sequitur en la relación entre la metafísica y la antropología, llevada a cabo por Mauro Mantovani, presidente de la Conferencia de Rectores Universidades Pontificias en Roma. Otros expositores de Suiza, Italia y América brillaron en este encuentro de filosofía tomista que se realiza de manera bianual y cuya misión es ofrecer un espacio de conversación como también una plataforma de difusión sobre el pensamiento de Tomás de Aquino y la doctrina católica. El propósito de este espacio académico es ser un punto de encuentro entre las distintas tradiciones del tomismo. Para Ignacio Serrano, anfitrión en la universidad, este espacio muestra la vigencia de Santo Tomás de Aquino, un pensador que aún tiene mucho que decir. En Iglesia Noticia vamos ahora con otros asuntos. En Córdoba, el Cabildo de la Catedral ya está trabajando en el 2º Congreso Nacional de Cocina Conventual. Este encuentro, que se celebrará a finales de noviembre, tiene como objetivo dar a conocer, formar y difundir esta gastronomía. COPE Córdoba, Inmaculada Cabello, buenos días. Buenos días. El responsable del Foro Ocio del Cabildo Catedral, Antonio Prieto, ha confirmado que ya está abierto el plazo de inscripción para este congreso, que tendrá lugar desde el 30 de noviembre hasta el 2 de diciembre en nuestra ciudad. Se inaugurará con una cena benéfica donde todo el dinero recaudado irá destinado a la diócesis de Córdoba. Antonio Prieto ha definido los objetivos de este congreso. Descubrir que entre los pucheros anda Dios, saber que la gastronomía, la cocina, es una fuente de valores humanos y cristianos, es un exponente de la vida cotidiana, de la cultura que la sustenta, y atravesar esos muros de paz y de armonía que son nuestros monasterios para conocer la cultura que se ha conservado en ellos a lo largo de los siglos, a lo largo de la historia. Por otro lado, el Congreso contará con numerosas actividades complementarias como la exposición y venta de productos típicos de esta cocina conventual en el Patio de los Naranjos y finalizará con una jornada gastronómica con el chef Joaquín Felipe y los alumnos de la Fundación Santos Mártires. El periodista Javier Fariñas ha presentado esta semana la última biografía de Nelson Mandela. El redactor jefe de la revista Mundo Negro, también colaborador de la Linterna de la Iglesia, publica esta obra con motivo de las celebraciones del centenario del nacimiento del presidente sudafricano, principal artífice de la reconciliación del país tras acabar con el apartheid, un proceso en el que la Iglesia tuvo un papel importante, como nos explica Javier Fariñas. Una de las particularidades, uno de los aspectos en los que he querido incidir es en la necesidad que tuvo Mandela de infinidad de actores secundarios que estuvieron en torno a él y en torno a toda la nación, a toda Sudáfrica, y que hicieron posible que el apartheid cayera. Uno de esos actores fue, por ejemplo, la Iglesia Católica. Desde un primer momento la Iglesia fue uno de los lugares donde negros y blancos podían encontrarse. Era uno de los pocos lugares donde la comunidad negra, la comunidad blanca y también el resto de minorías étnicas que vivían en la Sudáfrica de la última mitad del siglo XX en aquel país, pues podían convivir. Los bancos de las iglesias fueron lugar de encuentro y reconciliación. Terminamos así el informativo Iglesia Noticia, programa 1577 en este domingo 22 de julio de 2018. Les agradecemos su escucha y su compañía. Llega ya la última hora de la actualidad en España y el mundo y después la Santa Misa. Un saludo de Amparo Latre y de Faustino Catalina. Hasta el próximo domingo. Que pasen una feliz semana.